Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos presentes en esta reunión para tratar un tema sobre lo que es el acoso sexual, para lo cual tenemos como invitada especial a la psicóloga clínica Renata Aguilera, quien también es sexóloga y profesional en terapia de parejas. Entonces, para empezar con la entrevista y con la ronda de preguntas, me permito realizar la primera que va en relación: ¿qué es el acoso sexual y cuál sería la diferencia entre el acoso sexual y el abuso sexual? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Con respecto a la diferencia entre el acoso y el abuso sexual, realmente es mínima, porque también podríamos considerar un acoso sexual como un abuso sexual. ¿Y en qué radica? Es justamente en la perpetración. Es decir, en el acoso nosotros tenemos una persona que nos está constantemente ofuscando con algún tipo de información, mientras que el abuso vendría ya a ser más la satisfacción de la otra persona y la incomodidad que está presente en los dos. Por ejemplo, un acoso sexual vendría a ser cuando una persona nos manda mensajes o nos está llamando insistentemente, mientras un abuso sexual puede tener diferentes niveles que pueden ir desde la perpetración de los padres teniendo relaciones sexuales con su hijo en la misma habitación, hasta el mencionar o decir cosas obscenas de que le podríamos decir a una persona, que también podría estar asociado al acoso sexual. Bueno, continuando con las preguntas, ¿cuáles serían los tipos de acoso sexual? Nosotros tenemos diferentes tipos de acoso sexual. Por ejemplo, tenemos en el trabajo, tenemos por cuestión de género, tenemos en los estudios, tenemos en muchos lugares, ¿no? Pero el más importante es justamente el que tiene un significado tanto en cuestión de género, es decir, de la mujer o hacia el hombre, y también cuán impactante es, porque, por ejemplo, el sexting también puede estar considerado como un acoso sexual. ¿Cómo se debería afrontar un acoso sexual? Considero que el acoso sexual debería ser de antes, sí, o sea, la persona debe tener una excelente educación sexual para reconocerlo. ¿Qué es lo que pasa generalmente en nuestro medio? Los niños, cuando están desarrollándose y están haciendo algún tipo de conducta que es normativa, por ejemplo, el reconocimiento corporal, los papás generalmente satanizan esos comportamientos. Entonces, no, no te toques, eso es malo. Entonces, los niños se asustan y cuando otra persona adulta les abusa o les viola, generalmente los niños se quedan callados. Entonces, desde ahí, desde el momento en el que yo como niño puedo tener la confianza de mencionarle a mi adulto lo que me está sucediendo y que mi adulto sea capaz de direccionarme. La mayoría de los acontecimientos que suceden tras un acoso sexual es porque la persona calla. Calla porque no puede decir a nadie, porque sabe que ella tuvo la culpa o esa persona tuvo la responsabilidad de lo que le está sucediendo. Entonces, por eso es que muchas personas callan. Por ejemplo, hace poco, bueno, no, ya más o menos unos 6 meses, tuve un caso de sexting. La chica comenzó a mantener ese tipo de conversaciones con un chico, pero el chico comenzó acusándola. Es decir, no es que tienes que mandarme fotos desnudas, manda fotos desnudas, mándame fotos desnudas. Y la niña no sabía decir que no. Entonces, cuando todo se destapó, porque el papá revisó el celular de la chica, cuando todo esto se destapó, la mamá se regresó donde ella y le comenzó a pegar diciendo que es una vergüenza para la familia que ella hiciera eso. La niña, o sea, era en un proceso depresivo con intento autolítico. Entonces, era bastante complicado porque necesitábamos resignificar desde el momento en que la madre le dijo que esto es una vergüenza para mí y para toda la familia. Ta, ta, ta. Entonces, claro, o sea, realmente una forma de prevención del acoso es las primeras bases de educación sexual y si se está manifestando que la persona, creerle a la persona. Generalmente no le creemos. Por eso uno de los lemas de las feministas es, hermana, yo te creo. Justamente porque necesitamos validar lo que la otra persona está diciendo para que sea sostenible y valioso.
de las preguntas también sería, ¿por qué el acosador realiza este acto? Bueno, generalmente encontramos que el acosador es un ente perverso, ¿no? Una persona que trata de satisfacerse mediante la intimidación hacia la otra persona. Entonces, necesitamos engrandecernos en función del pisoteo de otra persona, en el miedo, en acorralar, en ver cómo esta persona se desespera. Entonces tiene que ver más que todo con una situación inconsciente, ¿no? Básicamente porque esta persona se supone, ¿no? Que ya experimentó eso y no le gustó. Entonces una forma de restablecer, por así decirlo, la homeostasis lo hace con otra persona para no sentirse tan inválido. Como también existe la otra parte, ¿no? O sea, una persona que ha sido acosada sexualmente puede ser una persona súper introvertida, súper tímida. Entonces tenemos los dos lugares, pero generalmente es la incapacidad de resolver una situación conflictiva. ¿Y cuáles serían los lugares como que más frecuente para que se dé el acoso sexual? ¿Qué les puedo decir? La casa. La casa es uno de los lugares donde nosotros vamos a encontrar mayor acoso sexual, sea por pensamientos todavía machistas, sea porque ya existe un patrón de violencia intrafamiliar, sea porque ya existe un patrón de violaciones. Entonces, la casa es el lugar en donde nosotros más encontramos abuso sexual. El otro lugar vendrían a ser las escuelas, los lugares en donde los niños, los chicos se están desarrollando y ahí sí comenzamos, pero generalmente es la casa. Por eso es que mencionamos que a pesar de que estas cifras ya cambiaron, ¿no? De 7 a 8 niños en el Ecuador de cada 10 son abusados sexualmente. Yo, la verdad, me atrevería a decir que los 10 niños son abusados. Es decir, es que nosotros encontramos abuso en todas partes. De hecho, vamos a la casa y encontramos a una persona que está orinando así, sin ningún pudor, sin nada, y la niña o el niño ve eso. O tienes que lavar porque tú eres mujer. Entonces, ese tipo de frases, de situaciones son las que a nosotros nos complican justamente en el desarrollo sexual. Ya, yo le voy a hacer las otras preguntas. ¿Los hombres podrían tomar esos comportamientos de acosar sexualmente a las mujeres por alguna influencia social? Sí, podrían hacerlo. Justamente nosotros replicamos lo que nuestros padres hacen. Tenía el caso de un chico de 12 años que cuando salía con su madre, perdón porque voy a decirlo, ya desde antes ya pido disculpas, salía con su madre, iba caminando y se regresaba a verles a las mujeres, ¿sí? Y decía, ¿yo qué no haría con esas nalgas tan redonditas y jugosas? Y él decía, entonces la señora no decía nada, se quedaba callada. Y un día en terapia, por algo salió, o sea, el chico soltó esta frase y yo le dije, ¿por qué lo dices? Cuéntame, ¿por qué dices estas cosas? Y ahí la señora me dijo, es que el papá dice esto. Entonces, sí, podríamos mantener esto de que socialmente aceptado, los padres no tienen ningún tipo de límites ni de normas del trato con la otra persona. Entonces, por ejemplo, algo que le chocó muchísimo a la señora era que cada vez que el chico diga estas frases, ella tiene que preguntarle por qué lo dice y que pida disculpas a la persona que lo dijo. Salieron de terapia justamente porque ellos no querían poner límites al chico. Y de lo que sé, ella tenía una conducta sexual bastante exacerbada, o sea, muy salida de todo, sin normas, sin límites, sin nada. Ya, la siguiente pregunta, ¿sería correcto decir que en algunas ocasiones las mujeres son las que provocan ser acosadas sexualmente? No. Es que queríamos en lo que continuamente escuchamos, ¿no? Que la mujer es responsable, mejor dicho, la víctima es la responsable o es el responsable justamente de recibir estos agravios. Y no es así. Realmente nosotros vivimos en una sociedad en donde lastimosamente no tenemos entes de control muy estrictos. Dejamos, o sea, por ejemplo, violan y no pasa nada. ¿Qué fue lo que pasó con el chico de 16 años que le violó y le mató a la prima de 4 años? Entonces, huyó y huyó, no pasó nada.
Y generalmente eso sucede, ¿no? Entonces, no, ni hombres ni mujeres tenemos la responsabilidad de ser abusados ni violados. Lastimosamente todavía seguimos en una ideología patriarcal y ahí es el problema, ¿no? Que el mantenimiento de esta ideología patriarcal justamente es el machismo y por el machismo es que las mujeres seguimos siendo objetivizadas. Entonces, por eso es que todavía no tenemos este peso súper grande en los hombros, ¿no? O sea, las mujeres tenemos la culpa de, pero realmente no tenemos la culpa de nada. Gracias, Doc. Bueno, continuando con las preguntas, la siguiente sería, ¿cuáles son las principales consecuencias que sufriría una mujer acosada sexualmente? Generalmente es la pérdida de autonomía, tiene que ver mucho en el impacto de la autoestima. ¿Qué más? También con ideas, mejor dicho, con esquemas cognitivos bastante represivos. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, una persona que ha sido acosada anteriormente no es una persona que pueda desarrollarse libremente, o sea, no es que ella salga y pueda ir tranquilamente a comprar las cosas. Generalmente siempre va a estar en la búsqueda del acompañamiento de otra persona para que pueda realizar sus actividades. En el impacto de autoestima, porque se considera culpable de que, y responsable de que la otra persona le haya agredido. Entonces, no es el otro el malo, sino yo soy la mala y merecedora de estos tratos. Y por último, en todo el constructo cognitivo, justamente porque son personas que se reprimen muchísimo en su sexualidad, son personas que no pueden hablar, son personas que no pueden decir, son personas que no se regresan e insultan. Por eso es interesante ver, o sea, de hecho, yo por lo menos no he visto mujeres que se regresan e insultan. O sea, yo no lo he visto. Pero a mí sí me han quedado viendo súper mal cuando yo me regreso y les insulto. O sea, es como que yo soy la mala, yo soy la que está haciendo yo soy la loca, yo soy la que hace el problema de O sea, el otro solo dijo, qué guapa y cómo le encantaría verme desnuda, pero yo soy la mala que me regresa a insultarle. Entonces, también todo eso, ¿no? O sea, impacta muchísimo en la psique de las personas. Ya, la siguiente pregunta sería, ¿necesitan tratamiento todas las personas que han sido acosadas sexualmente? Más que tratamiento, bueno, depende de los niveles, ¿no? Si ha sido reiteradas veces y una persona que no puede salir, pues, o sea, totalmente. Pero más del tratamiento, yo considero que una buena psicoeducación a la población nos ayudaría un montón para poder salir de estos cánones, o sea, dejar de normalizar la violencia y ser más empáticos con la otra persona. O sea, porque a ninguno, ni hombres ni mujeres, nos gusta que estemos caminando por la calle y que nos suelten alguna sandez, porque es una sandez. Yo estoy conservada en llegar a la terapia y tengo que estar escuchando, perdón lo que voy a decir, a personas que me dicen, ¿y a dónde tan guapa? Y que dicen que se come. A veces sí, me pongo de oídos sordos, pero otras veces regreso y digo, ya, ¿qué? Sea, porque es molestoso, o sea, uno no puede estar caminando tranquila en la calle porque ya van a estar escuchando esas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo, si tienen familiares taxistas, por favor, no me odien, pero los taxistas sí son lo peor, o sea, aparte de que me matan de las iras, estoy parada en una, y pipi, pipi, y ya les digo que no. Ay, qué ganas de coger una vez y botarlas, porque o sea, es bastante, y yo que no me considero ni bonita ni estoy en los estándares de belleza adecuados, me molesta. O sea, no me quiero ni imaginar una persona que esté dentro de los cánones y que sea súper llamativa sexualmente. O sea, no me quiero imaginar, porque si para mí es molestoso, me imagino que para esa persona debe ser el triple de molestoso. Entonces, sí, necesitamos una psicoeducación poblacional, pero de esas brutales. Y empezando desde nosotros, ¿no? O sea, porque nosotros mismos cuántas veces hemos seguido este camino, este trayecto que ya nos han impuesto desde hace muchísimo tiempo. Sí, con todo lo que dijo Doc, yo creo que
sí estamos de acuerdo, porque la verdad de mi parte también es muy frustrante cuando vas por la calle y te empiezan a lanzar piropos como si les estuviéramos pidiendo una opinión y si les regresas a decir algo es como que, qué malcriada o así, y es como que, ¿por qué? ¿Por qué se atreven a opinar sobre mí si yo no les pedí su opinión? Y opino lo mismo de que se necesita una buena psicoeducación, se necesita cambiar nuestra cultura y las leyes necesitan ser más estrictas con ciertas cosas y tomar en cuenta que no solamente, por ejemplo, una violación tiene que ser sancionada, sino también el hecho de que eh, estén sobrepasando tus límites de intimidad, tu espacio. A esto como conclusión y quisiera agradecerle por estar nuevamente aquí. Gracias por todo su apoyo, Doc, y esperamos volver a verle pronto. A ustedes, mejor, muchísimas gracias. Perdón por los conflictos anteriormente expuestos y yo les agradezco mucho por el tiempo. Muchas gracias, Doc. Que pase bien. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Igualmente, chicos.